Los navenautas. Los navenautas. A la gente por ahí. Y luego vinieron estas dos que son las más famosas, Mary Read y Anne Bonny. Eran amigas, se vestían como hombres, pero convivían con los otros piratas. Entonces un día cuando llegan a arrestarlas, Lalo, llegan los cuates a arrestarlas y todos los compadres están borrachos. Y las únicas que salen a pelear son ellas, Mary Read y Anne Bonny. Una de ellas logra vencer al hombre que venía a arrestarla y le dice, te ha vencido una mujer. Dice, no puede ser, es imposible. Ah, ¿no me crees? Y entonces le enseña las chichis. Así es, ahora sí, piratas. Pues, Huicho, fíjate que en un mar sin tiempo, sin brújula, navegan sombras con parches y sables, donde el viento canta baladas de oro y sangre. Sus baladas negras no anuncian muerte, sino libertad sin leyes y sueños saqueados bajo la luna. Hoy, los navenautas izamos velas rumbo a los mares del misterio para abordar la historia de los piratas. Así es que, queridos amigos, todos a bordo y ¡arr! Pues sí, ya como lo decías realmente, si una de las cosas nos gusta más que los zombies o los ovnis, son los piratas. Y ya habíamos hecho este programa, pero desafortunadamente lo piratearon. Sí, Lalo, pues tantas cosas que decir por de los piratas, porque ciertamente también hay una fase muy romántica de ellos, los romantizamos. Ay, claro. Vamos a tener que poner bajo la luz que realmente son los bandidos. Desde que hay una lanchita y se subió un cuate al agua y cometió un crimen, existe la piratería. Sí. Existe la piratería desde la antigüedad hasta la famosa era moderna, y cómo ha ido cambiando todas estas cosas, desde las armas que usaban, los lugares, cómo se peleaban. Pero una de las cosas que estaba revisando hoy, porque sí estudiamos para hacer este programa, aunque usted no lo crea, es que la piratería, por lo menos la edad dorada de la piratería, que es la que mejor conocemos, ayudó a formar el mundo moderno. Es decir, era la lucha, el encuentro entre dos gigantes, el reino de Castilla, España, Portugal, en contra del reino que estaba empezando a surgir de Inglaterra y sus reinos. Entonces luchan, dan los resultados que resultan y dan forma al mundo moderno. Entonces, esta época de la piratería, desde Isabel I de Castilla hasta los tiempos modernos, realmente le ha dado forma no solamente a leyendas, historias bonitas, románticas de gente en leggings, sino realmente al mundo moderno. Sí, oye, pues tienes toda la razón, ¿no? Eso le da gran ¿cómo se llama? Gran importancia, impulso a lo que es el mundo, ¿no? Mucha gente no lo concibe así, pero sí es. Y a mí me gustaría a ustedes platicarles la diferencia, porque decían, oye, corsarios y piratas es lo mismo. Para efectos prácticos, sí. Para efectos realmente, más bien diplomáticos o políticos, no. Un pirata era un criminal del mar. Un criminal que agarraba a sus secuaces, un barco, se los robaban, agarraban y asaltaban, robaban. Y un bucanero era lo mismo, pero estaba autorizado por el rey y tenía una patente. Entonces, los bucaneros tenían licencia, como dice James Bond, licencia para matar, ¿no? Sí, muy inglés. Él tenía un nombre, esa carta, no me acuerdo ahorita el nombre. Oye, Nando, pero fíjate que, Piratas hay desde la época del Mediterráneo. A Julio César, una persona que nos cae bien en este programa, lo secuestran unos piratas. También al famosísimo Espartaco, el esclavo que se escapa y trata de liberar a todos los esclavos en la península de Romana. Sí. Trata de huir hacia Sicilia, donde se va a encontrar con unos piratas cilicianos, no sicilianos, cilicianos. Pero los piratas lo traicionan. Y entonces no le dan el aventón, porque él iba a llegar ahí para huir de las fuerzas del ejército romano. Contrata a unos piratas, los piratas se quedan con su oro y su plata y no le dan el aventón. Y entonces atrapan a Espartacus. Pero los piratas existen desde que hay lanchitas.
Desde que un hombre se subió a un barco en un tronco, en un río, y alguien le dijo, te clavo este fierrito o préstame esa bolsita, hay piratería. Bueno, pues así es, como dices, Julio César fue atrapado por piratas, estuvo varios meses atrapado porque además pidieron una cantidad asombrosa y a todos los mató. Después lo liberaron, su amigo Labieno fue a conseguir la plata y lo liberaron y regresó y se los chutó a todos, ¿no? Sí, y allí Julio César, una de sus escenas famosas es que él empezaba a ser un tipo presumido, un tipo lleno de sí mismo, etcétera, pues tenía con qué, ¿no? Y les dice, yo a ti me vas a liberar por plata, luego voy a regresar y les voy a matar a todos. Así le dice. Y lo hizo. ¿Sí? Así lo hizo. Así es. Oye, Lalo, hay muchas causas de la piratería, porque tampoco podríamos hablar de la piratería ya yendo hacia tal vez la piratería en el Caribe. Ajá. La piratería, esta lucha que te decía Isabel I de Castilla, Isabel la católica, forja o contrata o empieza el lanzamiento, esto que mal llamado hemos llamado un descubrimiento, una conquista, es el encuentro de nuevos mundos, pero ella empieza a financiar todo esto, contrata a sus primeros marineros, España empieza a formarse, se convierte en el imperio más grande del mundo. Inglaterra es una islita, ¿sabes? Es unos güeyes que viven en una isla. Pero empiezan ellos a tener lo propio y no pueden luchar contra España frente a frente. Entonces empiezan a luchar por abajo del agua. Empiezan a robarles su oro, pegarles, esconderse en las islas. Hay periodos en los que es legal la piratería, como bien dijiste, cuando España e Inglaterra son amigos, porque en esos 250 años hay periodos de paz y hay periodos de guerra. Entonces, en los periodos de paz, la reina Elizabeth, no confundirla con Isabel, la inglesa, pues permite que haya estos piratas que se mochen con una parte para que ella gane, pero frente al embajador español dice, no, malísima onda. Entonces, después de España, aquí, bueno, no me voy a adelantar, pero hay un gran suceso histórico que cambia completamente nuestra historia, Lalo. Y permite que Inglaterra surja y cobre el liderazgo mundial durante 100 años y España caiga. Sí. Esas es un poquito las bases de por qué la piratería no es nada más cuates saltando en barcos. Sí, con parches en los ojos. Con parches en los ojos. Oye, pues fíjate que sí. Como hemos platicado, ya existían desde la época de los fenicios, de los griegos, de los romanos, en el mar Mediterráneo, ¿no? También fíjate que habían los vikingos, pueden ser considerados piratas, porque hacían un saqueo marítimo, o sea, con sus famosos barcos que eran muy veloces, eran muy compactos, pero eran muy feroces, y entonces llegaban, te daban y te sacaban, ¿no? Y fíjate que realmente el auge, o más bien lo que nosotros llamamos el auge de la piratería, empieza en lo que es el Renacimiento y la era moderna. ¿Por qué en el Renacimiento? Porque justamente en el Renacimiento es cuando se descubre el continente americano y es donde empiezan los largos viajes, donde estabas días y muchas millas marinas en soledad, donde te podían agarrar y no había escape, ¿no? Así era terrible, ¿no? Bueno, los imperios que colonizaban eran España, Francia, Inglaterra y los Países Bajos, y estos mismos, además que colonizaron, también utilizaban la piratería como arma política, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Oye, tenemos dos llamadas, ¿no? Ya tenemos varias. Si quieres yo digo las dos primeras y tú las otras. Tomás Prat dice, en la edad de oro de la piratería no se actuaba principalmente en el Mar Caribe, era en un triángulo Azores, Cabo San Vicente y las Canarias, que son los puntos calientes por donde confluían las flotas de las Indias por el Atlántico y las flotas portuguesas por el Índico. Muy bien, Tomás, fíjate, claro. Muy, muy bien, perfecto. Como siempre, Tomás. Sí, claro. Yolanda Venegas, saludos desde Chihuahua, saludos, muchas gracias. ¿Quieres decirles que Oye, nos dice Cindy Allegis que un buen ejemplo de un corsario real que acabó siendo pirata y
escribió el Código Pirata fue Bartolomeo Portugués. Ahorita les vamos a platicar un poquito de esos portugueses. Y este código también que nos cuenta Cintia, qué importante, porque por supuesto que los piratas eran diferentes. Ya decía Lalo que era en tu introducción, decías que algo que buscaban, algo que estaba en el fondo del corazón y en la motivación de los piratas, era la libertad. Sí. Ellos buscaban una libertad de vida, porque vivían en reinados muy tradicionales, muy tensos, en donde la aristocracia oprimía a las clases bajas. Entonces, si tú eras un inglés en esa época, 1500, 1600, 1700, no tenías oportunidad de tener movilidad social, lo que hoy llamamos movilidad social, cómo mejoro mis condiciones de vida, porque las clases altas te aplastaban. Las clases altas en Inglaterra empezaban a tener más propiedades, más dominio, más reinados, y entonces podías ser soldado, podías ser agricultor, podías ser marinero, pero cuando eras marinero te trataban como zapato. Entonces, una vez que se encontraban cerca del Mar Caribe, como nos dice Tomás, porque hacia el principio de la piratería en el Caribe es más cerca de Panamá, es esta región. Uh-huh. Y conforme va pasando de 1500, 1600, 1700, se va yendo hacia el norte, fíjate que coincide con el surgimiento de Estados Unidos. Entonces ya empiezas a ver piratas hacia el final de la era dorada de la piratería, hacia el norte. Pero por eso es que es interesante ver la historia de los piratas no como un bloque, sino como diferentes pasos. Lo podemos ver en las armas. Las armas cambiaron en 250 años. Entonces lo que vemos en la película, pues de repente no coincide. Oye, tenemos más llamadas. Entonces Celia Delgadillo nos dice, Emilio Salgari escribió bastantes libros sobre piratas, no solo de los del Caribe. Roberto Cabello. Qué buen dato, voy a escribirlo ahorita. Sí, Roberto Cabello. Recomiendo el libro The Republic of Pirates, una buena guía para entender cómo eran los piratas, en realidad en su edad de oro, y cómo llegaron a establecer una especie de república en las Bahamas. Y Jorge Nájera nos dice, Black Sails, serie recomendada a más no poder, sobre todo ahora que estamos de vacaciones. Oye, padrísimo, Jorge. Yo no estoy de vacación, nunca tengo vacaciones. Oye, déjame decirte, esa serie de Black Sails, buenísima, con una producción impresionante, pero he visto una de las escenas más terribles que he presenciado en el cine, y es cómo torturan a Barba Negra hasta la muerte. Es terrible. O sea, lo torturan de una manera que nunca me imaginé. O sea, te pone la piel chinita. Muy bueno. Horrible. Sí. Oye, es que se llevaban pesado, o sea, sí. Por ejemplo, ahorita comentamos un poco el tema romántico de la piratería, pero también el tema horrible, porque pocas cosas son más espantosas que te asalten en el mar, ¿ok? Bueno. Si tú vas en tu barquito y de repente alguien te empieza a perseguir y son piratas, es una de las cosas más espantosas que te puede pasar. Sí. Eso lo podemos ver sin haberlo vivido. Pero dice Alejandro Puga, en la época de los piratas hubo un barco de la Armada Española llamado Santísima Trinidad, que llegó a tener 140 cañones, 70 por costado. Desgraciadamente se hundió durante la batalla de Trafalgar y ahora se encuentra justo delante de la playa de Sahara, de los Atunes, esto en Cádiz, a unos 140 metros de profundidad. Fíjate que, bueno, es que hubo por lo menos 3 batallas que fueron súper importantes en esta lucha entre España e Inglaterra, y 2 de ellas sucedieron en Trafalgar, donde los ingleses entran al puerto y destruyen un montón de barcos. Todas estas cosas fueron siendo una cadenita de hechos que permitió que Inglaterra saliera adelante y que España no. Sí, exactamente. Oye, Gucho, tenemos una llamada de Ana María Preciado. Dice, la serie Black Sails en una escena muestra lo horrible que es pasar por la quilla. Le sucede a Barba Negra, una escena muy fuerte. Justamente la que le estoy diciendo. Lo amarran y con una cuerda lo tienen de un lado y lo jalan por el otro, entonces lo pasan por abajo, que está lleno de moluscos y de cosas pegadas, y le corta la piel impresionante. Justamente, Ana María, fíjate, a ella también le impactó tanto como a mí. Muy bien. Oye, Huicho, bueno, ¿dónde anduvieron principalmente, no? En la época dorada también, como nos dijo Tomás Prat, pero también lo que nosotros conocemos, lo más popular, fue en Cuba, Haití, República Dominicana y Jamaica, ¿no? También estuvieron en las costas de Campeche, Veracruz y Tampico,
fueron atacadas. De hecho, San Juan de Ulúa, que era una prisión, antes era un fuerte. En Puerto Rico hay un fuerte que es el Morro. En Campeche hay indicios de un fuerte y de una muralla. Entonces, también hubieron en Madagascar, en el Índico estuvo el famoso pirata Henry Avery, ¿no? Y en el Pacífico hubo una presencia menor, y fíjate que casi todos eran asiáticos, eran chinos y filipinos, ¿no? Sí, claro, y en las diferentes épocas. Fíjate, Lalo, que te quiero comentar una historia muy personal que me llega al corazón, es íntima y profunda en mi vida. Fíjate que hemos platicado un poco que cuando empiezas a rascarle a tus ancestros, puedes encontrar algunas historias que tal vez no te gusten. Y fíjate que quiero platicarles, amigos, la historia de una de mis tías favoritas de todos los tiempos, mi tía Carmen, que le mando un saludo muy afectuoso. Fíjate que ella empezó a hacer una investigación en la familia porque tenía curiosidad de saber de dónde veníamos. Y entonces se acercó con las mayores de la familia, las mujeres mayores, y había una de ellas que estaba en su cuarto, en donde apenas estaba la puerta abierta. Y entonces, mientras mi tía estaba preguntando, oye, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes eran? ¿Quién era el abuelito? ¿Quién era la tía? Se escuchó una voz desde el otro cuarto que le dijo, no sigas preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué? No sigas preguntando. Y entonces le dije, ve, métete al cuarto y pregúntale. Entonces mi tía Carmen se metió al cuarto donde estaba esta de las mayores mujeres de mi familia y le dijo, ¿por qué, venerable madre? ¿Por qué? Porque te lo vas a encontrar. ¿A quién? ¿A quién? ¡Al criata! Fíjate, Lalo, que efectivamente tengo el gusto de platicarles y presumirles que había un señor que se llama Juan el Portugués de Farías, hablando hace rato que nos comentaron a los piratas portugueses que eran muy poquitos. Fue muy raro porque, como comentamos, España y Portugal, que eran básicamente lo mismo, eran los que sufrían la piratería, no los que la hacían. Pero sí hubo algunos casos. Y resulta que surgió Juan el Portugués, que era español, nació en Málaga en 1554 y murió en Monterrey. Aquí en México. Pero fíjate, Lalo, de las anécdotas chistosas, que lo más probable es que no fuera pirata. Probablemente era solamente un capitán de barco que tenía muy mal humor. Las razones por las que creo esto es que los registros de la piratería se llevaban más o menos bien y hay pocos piratas portugueses y él murió en libertad. Okay. Entonces, es poco probable que en México un pirata exitoso hubiera muerto en libertad, cuando la mayoría de ellos perecían brutalmente. Ellos decían que tenía una vida muy corta y la iban a disfrutar. Pero esa es la historia que te quería platicar. Muy bien. Oye, entonces vienen de los Farías, de la familia de los Farías. Faría, y sí, la región de Faria, okay. Farías, y okay. Este señor era conocido como el Portugués o el capitán Juan Farías, también, que vivió. También mi concuño, nuestro querido amigo el Pilotito, tiene un tatarabuelo, bisabuelo que era pirata de los Monteverde pirata. A lo mejor allá andaban haciendo villanías. Pirata Monteverde. Oye, Huicho, tenemos 3 llamadas. Si quieres, yo digo una y tú dices. Sandra Castillo dice: en Somalia todavía hay piratas. Sí, y son terribles. Ahorita los vamos a ver. Si quieres, dices las otras, Huicho. Espera. Ahí voy. Si quieres, digo la de Tomás Prat. Como dato, los primeros piratas del Caribe fueron españoles. El que está considerado como el primero fue un tal Bernardino de Talavera, que apresó a Alfonso de Ojeda, un conquistador y adelantado que apresó a Caonabo, el líder taíno de la isla española, actual República Dominicana y Haití. Lo apresó diciéndole: mira qué pulseritas más bonitas tengo para ti. Y eran grilletes. Oye, sí, nada, la gracia, ¿no? El programa no lo hacemos tú y yo, Gucho, lo hacemos con nuestros amigos, ¿no? Todos. Por supuesto. Y con muchos datos piratas, by the way. Oye, Julia Díaz nos dice: Barba Azul no era pirata, Barba Roja fue un almirante otomano. Fíjate qué padre, qué buen dato.
hablando de la antigüedad, este famoso Barbarroja, que luego se convierte en un personaje de piratería más en la idea del público, fue efectivamente un personaje real que vivió en el Imperio Otomano muchos años antes y otro lugar. Tras enfrentarse a los tercios capitaneados por Sarmiento, tuvo pesadillas hasta su muerte. Por supuesto, los tercios españoles eran el ejército más poderoso que dominó toda Europa por periodo de 150 años. Oye, sí, hay ahorita que decían, hay una película que se llama, era de Kirk Douglas, es de los, creo que finales de los 60s, principios de los 70s, que se llama El Faro del Fin del Mundo, y son unos piratas en Tierra de Fuego, no, que hacían unas barbaridades, despellejaban a la gente viva, no, era terrible, era horrible. No está padre esa parte, ¿no? Se vuelve un tema como romántico y divertido después, mucho Hollywood, mucho todo esto. Y bueno, un dato padre, interesante de los piratas que me gusta comentar mucho, es que ellos eran como abejitas. Entonces, estas abejitas que van por el mar a lo largo vamos a hablar del Caribe, vamos a hablar de esa época, van tocando puertos y la comida que tienen dicen, aquí encontré mango, aquí tengo pescado. Entonces el cocinero cocina pescado con mango. Okay. Entonces los piratas, como abejitas que van polinizando, van llevando recetas a lo largo de la región. Por eso es que la comida del Caribe, particularmente, bueno, no tan del Caribe, pero sí la región colombiana, son espectacularmente ricas. También la comida veracruzana, la comida de Mérida, toda la comida de las islas se ve influenciada por todos estos viajes, en donde van recolectando ingredientes, avellanas aquí, flor de Jamaica acá, mango, etcétera. Guayaba, tamarindo, puta, deliciosos. Ese es uno de los temas que sí podemos decir románticos y poco conocidos de los piratas. Oye, Huicho, pues aquí yo me gustaría empezar a hablar de los piratas más famosos. Pero tengo una llamada directa que me llegó. Dice, hola navenautas, dicen que una pirata mujer era muy sanguinaria. ¿Saben si es cierto? Y su nombre, besos Lorena. Gracias, mi Lorena. Claro que sí, ahorita hablaremos de eso y creo que es de los personajes favoritos de Huicho. Oye, y no hay una, son varias. Yo, sí, varias. Oye, a mí me gustaría empezar a hablar por el famosísimo Barba Negra, ¿no? Okay. Él nació en Inglaterra, se convirtió en el terror del Caribe a principios del siglo XVIII, con su barba ennegrecida por el humo y las mechas ennegrecidas que colgaban de su sombrero. Dicen que verlo era impresionante, que era muy grande, pero con su barba, todo, o sea, que sí era como ver a un demonio, ¿no? Él comandaba un barco que se llamaba el Queen's Anne Revenge y tenía más de 40 cañones. O sea, imagínate, enfréntate a eso, ¿no? Su fama fue tan grande que muchos barcos se rendían con solo verlo. O sea, se rendían con solo verlo, ¿no? Murió en combate en principios de 1700 tras recibir más de 20 heridas. Entonces, sí está cañón. Oye, ahorita comentas algo importante. Una de las cosas de la piratería, además de que, bueno, regresándonos, ya hablamos de que había una república, había una serie de reglas, empiezan esta ciudad, Isla Tortuga, también en Nassau, en las islas, pero ellos tampoco peleaban a lo tonto. Utilizaban mucho los mecanismos de intimidación y Barba Negra era particularmente especial en ese. Es decir, cuando iba a entrar en combate, se vestía especialmente con 4 armas aquí, con una serie de cosas diseñadas para inspirar terror, porque la gente se rendía enfrente de ellos. Una forma temprana de terrorismo, podríamos decir. Sí. Oye, Huicho, ¿quieres tú hablar de algún pirata en específico? Fíjate que sí quiero ahorita comentar, pero estoy buscando mis super notas. ¿Dónde están estas chavas? Si quieres, bueno, yo te hablo de otro hombre en lo que tú buscas las chavas. Gracias, ¿no? Gracias. Tengo a Henry Morgan, el famosísimo pirata Morgan, ¿no? Él era un corsario galés al servicio de Inglaterra. Saqueó ciudades como Portobelo y Panamá, desafiando al Imperio Español. Aunque comenzó como un pirata, terminó siendo un caballero y gobernador de Jamaica, ¿no? Murió rico y respetado, algo raro en esa época. Su nombre inspiró
la famosa marca del ron Captain Morgan. Oye, fíjate que las mujeres piratas no solo hubo una, hubo varias, algunas de ellas en la antigüedad. Hay una en el año 1775-1844 que ha sido considerada no solo la mujer pirata, sino la más exitosa de todos los tiempos y que se ve en algunas de las películas. Cuando sale una chinita, la mujer pirata super jefa, es ella. Se llamaba Shen Yao Zhao y fue una pirata muy malvada que llegó a comandar hasta 40,000 piratas. Ahorita ya en varios comentarios hemos hablado de cuántos cañones tenía un barco. Fíjate que se necesitaban hasta 6 marineros. ¿Cuántos barcos dices que comandaba? No, marineros, piratas. 40,000. No puede ahora, ser una ciudad. Sí, ahora fíjate, Lalo. Un cañón necesita 6 marineros o 6 marinos para usarlo. Si lo vemos en las películas, bueno, nos da una referencia. Entonces, un barco que tiene 140 cañones, como el que hundieron en Trafalgar, o este barco que tenía 40, multiplícalo por 6, más la gente que necesitas para manejarlo en otras cosas, y estás hablando de barcos bastante llenos de gente, ¿sabes? Puta, lo que han de haber olido, cabrón, ¿no? Sí, no, totalmente. Oye, hay otra pirata que se llama Sayida al-Ura. Ella estuvo en 1485 y fue la reina pirata del Mediterráneo. Y fue del Mediterráneo, ok. Y fíjate que ella, bueno, tuvo una vida de aventura y romance. No era solamente una pirata, sino que era una reina, una refugiada, una guerrera y dictaba quién era el verdadero que gobernaba en el Mediterráneo. Ella es musulmana, fíjate. Entre musulmanes y nobles de Andalucía. Más de 30 años estuvo dando la vuelta. También estuvo Jeanne de Clisson en 1300, la leonesa de Bretaña. Esto en las Islas Británicas. Los ingleses todavía no conocían el continente americano, ni siquiera los españoles tampoco. Pero esta mujer, la leonesa de Bretaña, aterrorizó en el siglo XIV a la gente por ahí. Y luego vinieron estas dos que son las más famosas, Mary Read y Anne Bonny. Eran amigas, se vestían como hombres, pero convivían con los otros piratas. Entonces un día cuando llegan a arrestarlas, Lalo, llegan los cuates a arrestarlas y todos los compadres están borrachos. Y las únicas que salen a pelear son ellas, Mary Read y Anne Bonny. Una de ellas logra vencer al hombre que venía a arrestarla y le dice, te ha vencido una mujer. No puede ser, es imposible. ¿No me crees? Y entonces le enseña las chichis. Esa es una de las formas en las que se representa a Mary Read y Anne Bonny. Oye, pero por ejemplo, ellas libraron la muerte, por lo menos porque argumentaron que estaban embarazadas, ¿no? Sí, creo que sí. Anne Bonny dijo que estaba embarazada y por eso no la sentenciaron a muerte. Aunque después de eso y de su arresto ya no se supo, ya su paradero, su destino final es desconocido, ¿no? Sí, y hubo otras que te comento muy rápido, las Karina Bobulina, la almirante pirata de las islas griegas, que luchó contra Constantinopla, Jeanne Barrett, también la primera mujer, esta no fue pirata, pero fue en 1740, fue la primera mujer en circunnavegar el globo. ¿Cómo ves? Oye. Mary Lacy, también, y ya. Y bueno, ya luego las que vienen son modernas. Ok. Como Naomi James. Ok. Aquí yo traigo otros. Bueno, yo traigo también uno que es muy famoso, el Capitán Kidd, ¿no? Es un escocés que comenzó como corsario legal, pero fue acusado de piratería por robar más de lo permitido. O sea, te permitían robar, pero sí, sin descaro. O sea, robar, pero poquito. Acuérdate que le tenías que mandar una parte a la reina de Inglaterra. O sea, cuando era legal, tenías que mandar una parte. Ok, ajá. Fue juzgado en Inglaterra y en un proceso muy mediático, fíjate, un proceso que salía en los periódicos o en los tabloides de este lugar. Su supuesto tesoro escondido desató leyendas que aún siguen vivas. Fue ahorcado en 1701 y su cuerpo colgado en una jaula como advertencia. Este Capitán Kidd, les quisiera decir, ha sido de la inspiración de una serie televisiva que es animada, que todavía siguen saliendo semana a semana, sobre todo en Japón, que se llama The One Piece.
y hay una serie también de live action que se llama One Piece. Es una joya, es una forma de que los japoneses ven a la piratería, pero lo ven con cosas, o sea, yo sí se las recomiendo, vean la live action, porque la de caricatura es larguísima, creo que hay 3000 capítulos, ¿no? Pero hacen ver la piratería muy al estilo asiático japonés, y ponen hasta uno que era un payaso, uno que era un cocinero, entonces es muy interesante. Oye, tenemos muchas llamadas, no sé dónde nos quedamos. La de Ramiro Vélez, ahí vamos. No, Julia Díaz, Barba Azul no era un pirata, hasta sí, Ramiro Vélez, sí, ahí nos quedamos mucho. Dice, saludos desde Veracruz, tierra pirata, en algún tiempo, hace muchos años, aquí fue lugar de piratas. Saludos, Ramiro, por supuesto que sí. Oye, y Juan Carlos nos manda un mensaje de Heidi Magali que dice, la piratería ha existido desde tiempos inmemoriales, pero su forma más conocida surgió en la edad de oro de la piratería entre los siglos XVII y XVIII. Rogelio Mendieta, Tortuga es una isla adyacente a la isla de la Española, hoy perteneciente a Haití, fue invadida por franceses y desde ahí saqueaban la parte occidental de la isla. Josefina Rivero, ¿cómo que no? Sí existían mujeres piratas, dos de las más conocidas son Anne Bonny y Mary Read, claro, quienes navegaron juntas en el siglo XVIII. Sí. Gracias. Lorena Dorantes, hubo un pirata llamado Joy Boy, o Jolly Roger. No sé si te refieras a Jolly Roger. Jolly Roger es la calaca en las banderas piratas. Entonces, cuando ves a una bandera pirata, esa es la Jolly Roger. Pero no sé si te refieres a esa, porque aquí es otra. Joy Boy es otra cosa, creo. Ajá. Y cada uno tenía su logotipo pirata, ¿no? Había unos que tenían una calavera parada, con un candelabro y una espada. Había otros que era la pura calavera con las espadas. Había unos que era la pura calavera. Entonces sí eran unos la calavera de frente, otros la calavera de perfil. Entonces cada quien tenía su marca, eran marca registrada. Eran marcas, sí, y tú sabías quién te iba a atacar. Ajá. Y también algunos ponían una bandera roja que decía vamos a matar a todos a bordo. Ay, cañón. Oye, entonces, Sara Guzmán dice, Amaro, dice, Rodríguez Felipe, más conocido como Amaro Pargo, fue un corsario canario del siglo XVIII, nacido en San Cristóbal de la Laguna, 3 de mayo de 1678. Aunque se le conoce por sus vidas marineras, también fue un prestamista, comerciante y un hombre de fuerte religiosidad. Mira, que, oye, es muy buen dato, Sara, muchas gracias por llamarnos. Mauro Hernández, los libros de Emilio Salgari también romantizaron a los piratas, sobre todo el personaje de Sandokan al abordaje. ¿Quieres decirla? Claro. Oye, nos dice, dime. No, la última de Heidi Magali creo que se repitió. Ok, sí. Oye, fíjate, Lalo, antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya casi estamos ahí, yo les comentaba que la piratería en gran medida fue este encuentro entre dos superpotencias, la superpotencia de España, la superpotencia de Inglaterra o Reino Unido, uno empezando a caer y otro empezando a emerger. Pero hay un momento en la historia alrededor, en el siglo XVI, que fue el intento de invasión comisionado por Felipe II, supuestamente para volver a Inglaterra al catolicismo, pero por supuesto que no, era para acabar con la amenaza de Inglaterra. Esto fue la mal llamada Armada Invencible. La mal llamada Armada Invencible se llamaba realmente la felicísima Armada que zarpará y no tendrá ni un problema. Pues resulta que todo le sale mal. Entonces se encuentran una enorme cantidad de problemas entre mal tiempo, hechicería, que después culparían a las mujeres por haber hecho hechizos, y también una buena defensa y estrategia de los ingleses y holandeses. Resulta que la flota que zarpa de Lisboa, con un montón de barcos, Lalo, va a recoger en Dunkerque, el puerto de Dunkerque, a 25,000 tercios. Cruzan el mar, bajan en Inglaterra y hoy los ingleses estarían hablando español. Estados Unidos probablemente sería colonia mexicana, etcétera. Bueno, tal vez no, pero todo el panorama y toda la gran historia se hubiera cambiado. Okay. ¿Qué sucede? Pues se salvan los ingleses por un conjunto de buena fortuna,
e impiden la invasión española, y con eso no solamente se cae el tesoro de España, que perdería la posibilidad de defenderse de los piratas en el Caribe, sino que también perdería la posibilidad de confrontar al imperio inglés, y el imperio inglés empieza a fortalecer. Entonces, ese es uno de los puntos. Yo creo que podríamos hacer un programa solamente de la Armada Invencible, porque realmente que fueran derrotados fue un conjunto de cosas. De desventuras. Un conjunto, bueno, si eres inglés, pues qué bueno, si eres gringo, claro, perfecto. Pero fue un conjunto de hechos históricos que terminaron con el mundo como lo tenemos hoy. Y no menos los piratas. Ok. Muy bien, Gucho. Oye, yo nada más quisiera rápido. Traigo 2 puntos para terminar. Bueno, 3 rápido. ¿Cómo vivían y qué comían? Pues realmente ante tantos días comían comida salada. Esa comida salada le ponían obviamente sales para que les durara más. Comida carne seca, incluso a veces gusanos, incluso conseguían unas tortugas de Madagascar o algunos lugares que eran tortugas que aguantaban 1 año sin comer, por si se llegaban a perder o naufragar, comerse las tortugas, ¿no? Tenían enfermedades muy comunes como era la peste y el escorbuto. La peste por las ratas que llegaban a subirse, y el escorbuto muchos dicen que eran por comer agua salada. En parte puede ser, pero realmente lo más importante es que era por falta de vitamina C. Y el escorbuto es una muerte horrible. Se te caen los dientes, la piel se te vuelve muy fea. Entonces realmente si hubieran llevado unas naranjas, unos limones, unas chupaditas y ya, eso, ¿no? El ron era fácil de hacer, fácil de conseguir en las zonas donde estaban por la caña, y lo usaban para conservar agua. Tomaban más ron que agua. Tenían una igualdad de voto, o sea, cualquiera podía ser capitán, era por voto, y tenían unas reglas muy estrictas que sí cumplían, y sobre todo para dar el ejemplo. Sí. ¿Quieres comentar algo de esto? Sí, bueno, acabas de comentar de los votos, súper importante. Inclusive los niños podían votar, porque había niños a bordo de los barcos que por alguna razón terminaban de 14, 12 años encima ellos también podían votar. Y esta estructura de decisiones que tenía cada barco y cada pirata también coincidía con la cultura que los piratas tenían, como si fueran una nación, ¿sabes? Y solamente terminar diciendo algo importante, porque esta ganas de vivir en libertad. Voy a vivir 20 años, va a ser una vida muy corta, pero la voy a vivir bien. Está bien, qué padre. Oye, aquí nos llegó una llamada de Eva Hernández. Dice: Navenautas, me gusta mucho su programa. Lo mando por este medio porque no pude por la de siempre. Muchas gracias, Eva, por mandarnos los octavos. Nos lo mandaron. Oye, yo tengo otros 2 puntos rápidos. Un punto ya último. El fin de la piratería. Fíjate que el fin de la piratería fue realmente la tecnología. ¿Por qué? Porque empezaron a tener mejores armas, mejores presupuestos para comprar esas armas, y más presupuesto para hacer mejores barcos, ¿no? Que esto se reduce al auge de las armadas navales, y las potencias europeas empezaron a dejar de usarlos. Entonces se les acabaron los patrocinios, y por eso pues ya no tenían tantas cosas tantos aparejos para poder combatir, ¿no? Bueno, te refieres al final de la época de la era dorada. De la época dorada, bueno, porque no ha acabado. Sí, claro, no ha acabado. De la época dorada, la del Caribe, la que estamos hablando, la de los grandes piratas y las grandes leyendas, ¿no? Sí. Incluso empezaron a hacer ejecuciones públicas como ejemplo, que también la usan en la serie que les digo de One Piece, y los últimos grandes piratas desaparecieron o fueron ejecutados, ¿no? Entonces ya se acabó la época dorada, ¿no? Ahora, sí. La piratería moderna, ahora siguen, y yo muchas veces me salen en YouTube todos los combates de los piratas, sobre todo los somalíes en el Golfo de Guinea y en las costas de Asia. Es impresionante, y traen armas de alto poder, y con unas lanchitas chiquitas llegan a dominar barcos, pero bueno, ya los barcos ahora ya se defienden. El otro día estaba viendo uno que traía un lanzagranadas, se le empezaron a acercar los piratas, le empezaron a disparar, y desde lejos ¡fum! Y ¡boom!
1000 pedacitos de pirata por todos lados, ¿no? Sí. Sí, depende del tipo de barco que tengas, ¿no? Oye, fíjate, tenemos una llamada de Jorge Prado que dice: saludos desde el Petén, Guatemala. En Guatemala, uno de los piratas famosos que tenía su guardia en Guatemala era el pirata Wallace. Y muchas otras historias de piratas que atacaban puertos y barcos que llegaban o salían del reino de Guatemala, en ese tiempo parte de la corona española. Sí, padrísimo. Oye, Darcy, hablando de la piratería moderna, por supuesto, la piratería no se ha acabado. Nosotros tenemos un comercio internacional increíble y esto nos lleva a grandes temas, tal vez temas modernos que tienen que ver con qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial. No me voy a meter por completo, tal vez lo debamos dejar para otro programa, pero tiene que ver inclusive con la hegemonía de Estados Unidos en el presente, que se ha vuelto el sheriff naval del mundo. ¿Ok? Hasta ahí la voy a dejar porque es un tema muy grande que tiene que ver inclusive con lo que estamos viendo en el mundo ahora. Ahora, hablando de estos piratas de Somalia, Lalo, sí, un barco carguero llega a ir a 5 nudos. Arriba de 6 nudos, 7 nudos marítimos es lo más rápido. Y estas lanchitas fuera de borda son mucho más rápidas. Ahora, a mí lo que me impresiona es que, bueno, ¿cómo se suben? Una paredsota. Es increíblemente fácil subirte a un barco. No solamente tienen escaleras fijas, sino también tienen lugares por donde pueden trepar y también pueden lanzar diferentes elementos como cuerdas que les sirven de escaleras. Entonces, subirse de una lanchita a un barco o transporte es rápido. Además, estos barcos tienen bien poquitos tripulantes. Sí. Como dices, ahora se han repartido entre los estadounidenses, los españoles, y otras nacionalidades, los franceses, los rusos, se han repartido la tarea de vigilar la zona de Somalia. Y hoy tenemos, que no es piratería, pero se parece, tenemos el conflicto en Yemen, con todos los barcos que entran. Un gran porcentaje del comercio mundial entra por el estrecho de esa parte de Yemen, y los yemenitas le están disparando a todos. Entonces, está fuerte el conflicto en el mar todavía. Oye, tengo una llamada directa. Dice: hola, navenautas, me encantó el programa, me encantan los piratas y hoy aprendí mucho más sobre ellos. Como siempre, aportando conocimiento. Gracias, me lo manda Pamela Trejo, mi hija querida. Muchas gracias, mi amor, por marcarnos. Hay una de Heidi Magali, ¿la quieres decir? Con todo gusto. Dice: aquí en México choca un camión en alguna carretera y verán cómo hay varios piratas que se pillan el cargamento del camión accidentado. Sí. Oye. O sea, y bueno, otras formas de piratería de software, piratería de esto, ¿no? Oye, a mí me llama mucho, siempre lo comentaré. Hubo una vez que un camión se volteó y traía libros de texto. O ni uno. O sea, la gente se roba todo. Oye, lo dirás de broma, Lalo, pero tú te acuerdas en el huracán de Acapulco. En el huracán de Acapulco hay una biblioteca en la costera. Ajá. Hay una librería de editorial no sé quién. Bueno, la gente saqueó todo, los Oxxos, las tiendas, los dejaron pelones, se llevaron los letreros del Oxxo, ya no existía, el refrigerador, el piso, todo. La biblioteca no la rompieron un vidrio, la librería no la rompieron un vidrio. Qué terrible. Bueno, qué bueno, pero qué terrible, ¿no? Oye, pues yo ya aquí termino mi participación de esto, porque además ya casi nos quedamos sin tiempo. Vámonos tendidos como bandidos a lo que sigue. Amigos, tenemos que despedirnos, pero no sin antes darle un gran saludo a todos nuestros amigos que ven el programa con nosotros, que nos escuchan, que nos mandan mensajitos. Siempre nos mandan mensajitos padres, cosa que está padrísimo. Yo no sé si las personas que dicen, oye, qué brutos son estos cuates, no nos mandan mensajitos. Pero nosotros recibimos todos los mensajitos con mucho gusto, así como lo haremos el próximo martes, de 7 a 8 de la noche en este programa Los Navenautas, en donde estaremos en compañía de Juan Carlos Mercado, a los controles, el doctor Jesús Zelay, que es el director de la estación Radio Use, querido Lalo Trejo, que tiene los apuntes y comentarios más picudos de todos los tiempos, pero sobre todo nuestros amigos que nos escuchan. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana, Los Navenautas. Hasta luego. Adiós.